Vamos a ir al profeta Joel. Vamos a leer en el capítulo 2, a partir del versículo 12. Por eso, pues, ahora, dice Yahvé, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Yahvé vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es, ofrenda y libación para Yahvé vuestro Dios. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea. Reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman, salgan de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Yahvé, y digan, perdona, oh Yahvé, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad para que las naciones se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos dónde está su Dios? Y Yahvé, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Responderá Yahvé y dirá a su pueblo, he aquí yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones, y haré alejar de vosotros al del norte, y lo echaré en tierra seca y desierta. Su faz será hacia el mar oriental, y su fin al mar occidental, y exhalará su hedor, y subirá su podrición, porque hizo grandes cosas. Tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Yahvé hará grandes cosas. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Yahvé vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón y el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros. Y alabaréis el nombre de Yahvé vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Yahvé vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Sigo un posible orden cronológico en los profetas, no tanto el orden que tenemos en nuestras versiones de la Biblia, sino lo que posiblemente la mayoría de los críticos, no todos ellos, pero la gran mayoría de los críticos están de acuerdo en la antigüedad de ellos. Este profeta Joel suponen, aun cuando no se da muchos detalles por el contexto, que no entraremos en profundidad en ello, en el tiempo quizá de Abdías, que ya lo vimos, aun cuando en otra zona de Israel, quizá también era contemporáneo de Eliseo. Sabéis que Eliseo estaba en el norte, pero ahora nos encontramos quizá en el tiempo de Joás. Joás fue un rey que comenzó a ser rey siendo niño. Estaba protegido por Joiada. Y en ese tiempo es cuando se supone que este profeta estuvo anunciando o estuvo predicando la palabra. Comparte mucho, si lo miráis luego en casa y lo comparáis, el profeta Joel compara muchas de las cosas con el profeta Amós. Hay mucho lenguaje
muchos pasajes o algunos pasajes que son comunes a los dos. Él nos revela o nos manifiesta que hay unas naciones que están en contra, pero no podemos identificar estas naciones, no lo identifican los estudiosos, ni con Siria o Asiria o Babilonia, sino con otras naciones más pequeñas pero también agresivas, como podría ser Edom, que ya hemos hablado en alguna ocasión de ellos, o de Filistea o de Tiro, etcétera, que estaban a su alrededor. Así que lo colocamos como quizá hace unos 800 años. Esto es importante que lo tengamos en cuenta porque estamos hablando, como hemos dicho antes, del profeta anterior, de Abdías, de algo que ocurrió y que se estaba anunciando cerca de 3.000 años. Y eso es mucho, y las cosas parecen que han cambiado mucho, las circunstancias, por supuesto. Pero aún cuando vosotros leáis a este profeta Joel, os vais a dar cuenta de que el mensaje sigue siendo el mismo. O al menos lo que se está buscando con respecto al pueblo de Dios, a las personas en general, pero al pueblo de Dios, los que dicen ser creyentes de una manera particular, es lo mismo que se está anunciando. A todos vosotros os sonará el profeta Joel por el libro de Hechos, porque cuando se está hablando de Pentecostés y cómo recibieron el Espíritu y empezaron a hablar en lenguas al salir a predicar, es una cita que se está haciendo de este profeta Joel. Así que es muy conocido por lo que ya sabemos que ocurrió hace casi 2000 años. Y si para Pedro, a la hora de citarlo en su mensaje, era actual, el profeta Joel, para nosotros todavía sigue siendo muy actual y quiero mostrarlo con esta tarde, esta exposición que quiero traer. Hagamos un pequeño recorrido en el libro de Joel, o en estos 3 cortos capítulos. Se nos dice en un principio, quizá lo podríamos dividir en las mismas partes que nos viene el texto casi, pero en un principio nos está diciendo de que hay una plaga. Es una plaga de langostas. Y nos habla de, versículo 4, oruga, saltón, revoltón, langosta. Quizás son los mismos animales o animales parecidos, pero el caso es que va a venir una plaga, o ha venido ya una plaga, porque no se está de acuerdo si es que es algo que ya había ocurrido o algo que se está anunciando que va a ocurrir y que es eminente, pero el caso es que va a traer todo un desastre a la nación y a la tierra, un desastre y dolor. Así que el profeta Joel se ha levantado en ese momento en su territorio y le está diciendo, mirar lo que está ocurriendo, o mirar lo que ha ocurrido. Y ahora vosotros, ¿qué conclusión sacáis a esto que está ocurriendo? Cuando veis vuestra tierra seca y veis la langosta, veis todo este desastre en la naturaleza, en la agricultura, en la ganadería, entonces, ¿qué resultado vosotros vais a tener? Por una parte, esto que se está diciendo es literal, pero cuando está hablando de estas plagas, del versículo 4, luego más adelante nos da la sensación de que está hablando de otras naciones, que está hablando de un castigo que va más allá, que lo que está siendo presente ahora se va a mostrar también más en el futuro, más adelante, como hemos podido leer en parte en el capítulo 2. Lo que nos está diciendo, y entramos en el capítulo 2, versículo 12, estos acontecimientos tienen un sentido o tienen una razón concreta. Dios está hablando, Yahvé está hablando a través de ellos. Es decir, cuando vosotros veáis, le dice Joel a la nación, cuando veáis estas plagas y veáis este desastre y sintáis este dolor y este sufrimiento, esta pérdida, que sepáis que esto no es banal o no es accidental, sino que Dios está transmitiendo algo concreto a la nación, nos está hablando. Por eso, en el capítulo 2, versículo 12 al 14, enseguida nos habla y nos dice, convertíos, rasgad vuestro corazón,
buscar arrepentimiento. Dios, Yahvé, está diciéndonos algo y vosotros tendréis que actuar en consecuencia. Entonces, ante este desastre, Joel llama a la nación al arrepentimiento, a la conversión. Y entonces, versículo 13, y luego también más adelante, Dios perdonará. Si hay un arrepentimiento sincero y verdadero, Dios va a perdonar, porque Dios es misericordioso. Y no solamente eso, sino que más adelante nos va a decir que va a traer grandes bendiciones. Si leéis a partir del todo lo que es el capítulo 2 en general y al final, versículo 28, derramar de su espíritu y de sus bendiciones. Hay mucho que podréis ver y disfrutar. ¿Veis esta tierra seca y árida que va a traer la langosta y el revoltón y cómo os va a castigar? Bueno, pues Dios os puede traer bendiciones y lluvia y podréis ver otra vez vuestros graneros vacíos, porque en realidad no está en el poder de la naturaleza, nos está diciendo Joel, sino que está en el poder de Dios. Así que Dios os está avisando, tiene un mensaje detrás de estas plagas, buscar el arrepentimiento, poneros a bien con el Señor os podrá perdonar y entonces podréis ver las grandes misericordias de Dios. Y si pasáis entonces al capítulo 3, podréis ver que incluso todo esto que está ocurriendo no es algo del pasado, sino que tiene también su significado final en el futuro. Dios juzgará a las naciones, nos va a decir en el capítulo 3. Es decir, esto es simplemente una señal de las cosas que Dios puede hacer en otros lugares, en otros momentos. Y además de todo esto, de que Dios lo puede hacer en otros lugares, o seguramente ya lo está haciendo en otros lugares, nos hace una promesa. Dios morará entonces en Sión, lo ha dicho en el capítulo 2, lo va a decir luego también en el capítulo 3, Dios morará en medio de su pueblo. Y vosotros sabréis, y las naciones sabrán que yo soy vuestro Dios y vosotros sois mi pueblo. Estaré con mi pueblo siempre. Así que algo que es un acontecimiento circunstancial que podíamos pensar en la naturaleza, no se han movido suficiente las nubes, ha venido una sequía, han aumentado las langostas, es culpa de la geología o de la geografía, etc. Pero Joel está diciendo no. Esto está ocurriendo porque Dios está diciendo algo y nosotros tenemos que estar avisados y reaccionar, y entonces Dios actuará en consecuencia a nuestra reacción. Esto es lo que está diciendo el profeta Joel. Y no se diferencia mucho a lo que otros profetas en otras circunstancias están diciendo. Ahora nosotros, en el año 2022, leemos a este profeta Joel de algo que se dijo hace 2800 y pico de años en una tierra pequeña, insignificante de Israel, ante unas circunstancias muy concretas que se repetirían muchas veces y en muchos lugares, porque las sequías y las langostas y las epidemias y los conflictos, etcétera, terremotos, pues se ocurrirían constantemente y han seguido ocurriendo a lo largo de estos 2000 o 3000 años o de la historia de la humanidad. Pero todo esto, ahora a ti y a mí, ¿qué nos dice? Hemos dejado nuestra casa, la comodidad, hemos venido a la iglesia, hemos abierto nuestras Biblias, hemos leído un pasaje como este. Quizá un martes por la mañana tú te levantas y antes de tu desayuno te ha tocado leer el profeta Joel, has llegado a este pasaje y ¿qué es lo que nos está diciendo? ¿Qué me dice a mí? ¿Tengo que sacar algún tipo de moralina o de ética o es algo mucho más importante, más general? ¿Tiene que ver con algo superficial o una cuestión de historia que yo tengo que recordar? ¿O me está diciendo a mí algo antes de que yo desayune? Antes de que yo vuelva a casa y me enfrente al lunes que ha de venir, ¿qué es lo que me está diciendo a mí Joel? ¿Tiene un mensaje? O lo que hemos dicho anteriormente, no solamente es que Eliseo trajera un mensaje o Elías, sino que este mensaje ha sido escrito. Es decir, no solamente fue inspirado para poder decirse, sino que ha sido inspirado para que pueda revelarse y pueda quedar escrito. Y que, como hemos dicho, este profeta, como otros, han escrito estas cosas para nosotros, en nuestro tiempo y en nuestras circunstancias.
Es decir, que la palabra de Dios no deja de ser y va a continuar. Y su mensaje es igual de necesario y de actual como lo era en el tiempo de Joel o en el tiempo de Joás, el rey niño. ¿Qué nos está diciendo entonces? ¿Por qué está aquí? ¿Qué aprendes tú cuando lees a Joel con meditación, con calma, sosiego en tu espíritu para poder entender bien las cosas? Bueno, lo primero que podemos llegar a descubrir es que a lo mejor, acontecimientos parecidos a lo que estaban experimentando Israel en ese momento son los acontecimientos que nosotros estamos experimentando en nuestro tiempo. Quizá no podamos decir que aquí pueda llegar la langosta, pero podemos estar viendo que están ocurriendo cosas serias a nuestro alrededor. De pronto, en nuestra calma y en nuestro sosiego, cuando empezábamos a salir de una crisis económica, de pronto se desata la pandemia. Y no sé qué tipo de bicho murciélago ha infectado a no sé qué pobres chinos y entonces la pandemia se ha extendido y nos ha llegado a nosotros y nuestro mundo ha cambiado por completo. ¿Esto es algo tan normal? ¿Simplemente ocurre? ¿O a lo mejor tiene las mismas señales o características que podía tener aquella plaga de langostas y de revoltones en el tiempo de Israel? ¿Qué es lo que está ocurriendo ahora, por ejemplo, con estas guerras? No solamente las guerras que nos parecen lejanas, que supongo para ellos también estarán preguntándose cuando hay algún conflicto en algún rincón de América o en algún rincón de África, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Por qué nos ocurre a nosotros? ¿Qué sentido tiene todo esto que nos está pasando? O ahora, que de pronto cuando hay una armonía y hay un deseo de luchar juntos, tan sorprendente como que rusos y americanos envían a su gente a la luna para poder conquistar el universo y de pronto se desata una guerra ilógica que nos afecta a nosotros y podemos ver que ahora no nos llega la leche ni los cereales y que sube el precio de la gasolina. ¿Qué pasa con todo esto? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Bueno, pues seguramente las consecuencias son muy parecidas a las que estaba experimentando la generación de Joel cuando estaba trayendo este mensaje. Estamos en una isla tranquila, turística, con nuestros plataneros y de pronto un volcán se abre y empieza a arrasar y empieza a extenderse. Y empezamos a preguntar, la tierra tiembla, ¿qué está pasando? ¿Hay algo? ¿Hay algún mensaje que pueda verse o pueda entenderse en todo lo que esto nos está ocurriendo? Bueno, en realidad, todas esas cosas que estaban en el pasado, en tiempo de Elías, hubo sequía, en tiempo de Eliseo, y en tiempo ahora de este arrasarse de plagas con Joel y en otras circunstancias, ocurrieron en el pasado, ocurren en el presente y ocurrirán en el futuro hasta que el Señor venga. Es decir, son acontecimientos de la naturaleza, acontecimientos de la historia, de los reinos, de los poderes, de los gobiernos que manejan las cosas a su gusto, pero Joel nos dice que lo que estaba ocurriendo en realidad era un aviso de Dios. Y entonces nosotros, cuando leemos a Joel, nos tendríamos que preguntar, ¿no será que las cosas que están ocurriendo hoy en el presente también son un aviso de Dios? No puede ser que Dios nos esté diciendo algo ahora a nosotros en Europa o otro acontecimiento parecido en otro lugar del mundo. Y que si Dios nos está hablando, ¿qué nos quiere decir? ¿Qué le estaba diciendo al pueblo de Israel con aquella plaga de langostas? Que podamos entender que también nos lo está diciendo a nosotros. Bueno, la primera cuestión no es decir, empezar a investigar por una vacuna, a ver si podemos acabar con esta pandemia. Claro que hay que buscar una vacuna. Empezar a hablar con este hombre loco de la guerra, a ver si lo podemos frenar y buscar una solución. Claro que hay que hacer y que hay que dialogar. Pero yo no creo que estos acontecimientos ocurran o que Dios esté avisándonos simplemente para buscar vacunas o para poner muro al problema de Palma y de volcán, sino que Dios nos está diciendo algo diferente.
Y entonces vamos nosotros al profeta Joel y lo que descubrimos es, ¿veis lo que está ocurriendo? ¿Veis a vuestro alrededor lo que pasa? Pues así dice Yahvé. Fijaros bien, capítulo 2, versículo 12. Así dice Yahvé, convertíos a mí con todo vuestro corazón. Es decir, ¿veis lo que está ocurriendo? ¿Lo que puede llegar a ocurrir? ¿Veis el desastre? Bueno, vuestra defensa no está en que busquéis algo contra las plagas de langosta. Vuestra defensa no está en que haya una nación de naciones o que haya un diálogo entre las naciones para encontrar la paz. La cuestión es venir delante de vuestro Dios y convertíos, arrepentíos. Es decir, Dios nos está hablando en un sentido espiritual. Podéis ver que las circunstancias históricas que ahora estamos experimentando en este momento y en estas circunstancias es simplemente que el ser humano es como es y que nuestra naturaleza está dañada y que por tanto hay tormentas y hay desastres naturales, pero no puede ser que Dios nos esté diciendo algo. Y cuando descubrimos que Dios puede estar hablando a través de estos acontecimientos naturales, lo que nos está diciendo es, considera tu estado espiritual. Mira en lo profundo de tu corazón. No busques lo que hay alrededor, o no busques simplemente qué voy a hacer ahora que mis cultivos han sido arrasados por la langosta, sino qué es lo que Dios quiere de mí ahora. ¿Cómo tengo o cómo puedo yo actuar? O en otras palabras, pregúntate ante las circunstancias que estás viviendo tú hoy, que estás escuchando las noticias, pregúntate ¿cuál es tu relación con el Señor? Esto es lo que nos está diciendo. No vayas tan lejos y decir qué hacer para volver otra vez a lo de antes, sino ante todo esto que me duele, que me preocupa, que me quita el sosiego y la tranquilidad, que me va a afectar en este martes por la mañana antes de salir, después de mi desayuno, es ¿cómo es mi relación con el Señor? ¿Cómo estoy yo? ¿Qué es lo que me quiere decir a mí el Señor ahora? Es como algunos de nosotros escuchamos las noticias, alguna noticia alarmante por televisión, y generalmente la gente pasa desapercibida. Estamos tan acostumbrados a las malas noticias que a veces incluso la apagamos y ponemos un poco de música o nos vamos a hacer otros asuntos. Pero algunas veces, una noticia nos impacta, nos golpea. Y entonces nos dice, caramba, algo está pasando que me hace reaccionar de alguna forma. Lo que Dios quiere ante este impacto de noticias, ante estas cosas que nos ocurren, es sacudirnos. Y a lo mejor no lo hace con otros, pero a lo mejor lo hace contigo. Y entonces te está diciendo, ¿te das cuenta que el poder no está en la naturaleza, sino que el poder está en Dios? Que no es que tú pongas a bien con los arbolitos y con los animalitos, sino que te tienes que poner a bien con el Creador. Esto es lo que nos está diciendo Joel a nosotros. Es decir, ¿qué es lo que está buscando Dios de manera particular cuando está trayendo aquella crisis natural, económica, de circunstancias al pueblo de Israel? ¿Qué es lo que le estaba diciendo? ¿Y qué nos está diciendo a nosotros cuando vemos estas noticias que nos impactan y nos preocupan y que casi nos quitan el sueño? ¿Qué es lo que quiere decir de esta situación espiritual que a mí me conmueve? Bueno, pues volvemos otra vez a lo mismo. Hace 3000 años se está diciendo de parte de Dios las mismas cosas que estamos diciendo ahora. Vamos a escuchar a Joel y vamos a escuchar a Juan el Bautista y vamos a escuchar a Pedro y a Pablo en el libro de los Hechos y resulta que no ha cambiado en ninguna manera el impacto que Dios quiere crear en el corazón tuyo y mío, incluso ahora y en este mismo momento. ¿Veis lo que pasa? ¿Veis lo que ocurre? ¿Veis cuán frágil es el mundo? ¿Veis cómo puede cambiar en un solo instante? Y nosotros decimos, pues sí, es verdad. De pronto todo se conmueve, todo tiembla. Y ahora viene la escasez, y vienen las dificultades, y viene el dolor. Entonces, ¿qué? Bueno, lo mismo que estaba ocurriendo con Joel, lo mismo que estaba ocurriendo en el libro de Hechos, y lo mismo que está o debe de ocurrir en medio de nosotros. Convertíos a mí con todo vuestro corazón.
no es un llamamiento a luchas, a organizaciones o a esfuerzos, remedios humanos. Eso lo dejamos con el mundo. Claro está, hay que proteger nuestros cultivos y hay que traer paz en medio de las naciones, hay que organizarse, hay que traer las amenazas que yo ya no te compro el petróleo y que tú ahora no me vas a hacer esto y entonces yo voy a hacer aquello. Dejamos que las naciones busquen todas sus luchas y sus conflictos, intenten encontrar las soluciones que quieran encontrar. Claro que necesitamos vacunas y que necesitamos la farmacéutica, aun cuando se vayan a enriquecer para buscar las vacunas y acabar con esta pandemia. Claro que sí, que tendremos que ayudar a todos los que están sufriendo todo el desastre de La Palma con el volcán. Claro que sí, todas estas cosas, pero escuchar la voz de Dios. Lo que necesitamos nosotros como seres humanos y nosotros como el pueblo de Dios es volver otra vez a Dios, a arrepentíos, convertíos al Señor. Fijaros cómo lo dice el versículo 13. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos y convertíos a Yahvé vuestro Dios. ¿Por qué? Porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia y que se duele del castigo. Estaba la costumbre de cuando había un dolor o había una pérdida, ya fuera personal o fuera familiar, de rasgarse las ropas. Entonces era una manifestación externa. Algo te producía que dice que te arrancabas los cabellos y te rasgabas la ropa y te vestías de cilicio de una forma triste. En España, lo hemos dicho en algunas ocasiones, era el vestirse de luto. Entonces, cuando había una pérdida, tenías que manifestar tu dolor, no únicamente que tú lo pudieras sentir por dentro, sino que tenías que manifestar. Y entonces se vestían de luto, cerraban las casas, dejaban de salir a la fiesta. Yo recuerdo incluso que una de las manifestaciones que había en los años 70 era cuando había algo triste, ponerle una cobertura a la televisión y la tapaban, ¿no? Con un visillo, como diciendo, estamos tan tristes que queremos que el mundo sepa que ya no vemos la televisión por lo menos unos meses o lo que fuera. Allí era rasgarse y entonces públicamente o en los entierros, en las puertas de las plazas de las ciudades, la gente manifestaba su dolor y su congoja. Ahora salen en procesión llevando a los santos a ver si puede llover o a ver si vienen las cosas normales de antes. Y entonces Joel dice, no rasguéis vuestras ropas. No manifestéis esto de manera externa. No hace falta que el mundo lo sepa. No estáis haciendo esto, no estáis buscando vuestro arrepentimiento y vuestra conversión para que el mundo sepa cuán doloroso es para vosotros o cuán triste os podáis sentir. No es rasgar las ropas, no es algo externo. No vayáis por allí diciendo al mundo qué triste estamos porque hay un conflicto bélico, porque hay un desastre natural. Lo que está diciendo es rasgar vuestro corazón. ¿Y cómo podemos hacer eso? O sea, ¿cómo podríamos hacer nosotros meter nuestras manos en el corazón y quitarle la piel, rasgarlo? ¿Qué es lo que esto significa? Bueno, también se nos revela en las Escrituras que el corazón o las entrañas, lo interno de nosotros, es donde se manifiesta lo que realmente somos. O sea, no cambiamos por cambiar las partes externas. O sea, uno no cambia porque cambie hábitos o costumbres, porque el corazón puede seguir siendo el mismo. Así que uno puede llegar y salir y no sé, vestirnos de otra forma o actuar de otra forma o hacer manifestaciones con pancartas, etcétera. No le quito la importancia de todas esas cosas que se pueden hacer externas, pero lo que nosotros necesitamos no es conmover al mundo. Lo que necesitamos es conmover a Dios. Y a Dios no lo vamos a conmover cambiando nuestros hábitos o nuestras ropas o rasgando lo que es externo. Vamos a conmover a Dios rasgando nuestro corazón. Poder mostrarle que si acaso lo que está ocurriendo no es por culpa de la maldad del ser humano. O lo que podría decir el pueblo de Israel es, ¿no será que esto nos está ocurriendo porque nos estamos apartando de Dios?
Uno de los comentaristas de este libro de Joel lo que está diciendo es, no tanto en este momento era que el pueblo de Israel se fuera a la infidelidad espiritual o a la idolatría, sino a la dejadez, al abandono, a la pasividad, es decir, a la rutina, simplemente ser religiosos a lo externo. Si es exacto la situación histórica de Joel en la profecía, no es un momento en que se pudiera decir el pueblo de Israel o de Judá se está apartando de Dios y ha caído a los Baales y a los lugares altos. No, es la monotonía, es la superficialidad, es el ritualismo, es el hacer las cosas sin ningún tipo de sentido y sin valor, simplemente lo externo. Y lo que Joel está diciendo, o Dios está diciendo a través de Joel es, mira en tu corazón. Pueblo mío, mirar en el corazón, ¿por qué razón o de qué manera estáis haciendo las cosas? Y entonces rasgar vuestro corazón con ayuno y lloro y lamento. Esta no es quizá la esperanza que nosotros podamos encontrar o esperar para la Iglesia, el pueblo de Dios en nuestro tiempo y en todo lo que es en el mundo actual en el que estamos viviendo. ¿No será nuestro mensaje el mismo mensaje de Joel o el mensaje de Dios a través de Joel o a través de nosotros hoy en día? ¿Qué le vamos a decir al mundo ante las circunstancias que estamos experimentando? ¿Cambiar de hábitos? ¿No seáis tan borrachines? ¿No seáis tan sexuales? ¿Qué le vamos a decir? ¿Es el comportamiento? ¿No, portaros bien con vuestros vecinos del país? ¿O lo que vamos a decir? Mundo de hoy, gente a nuestro alrededor, rasgar vuestro corazón, arrepentidos de vuestros pecados, convertíos al Señor. No lo hagáis para que el mundo os vea, hacerlo para que Dios os vea. Y decimos entonces, ¿por qué? ¿Por qué este rasgar interno? ¿Por qué esta conversión interna? ¿Por qué cambiar nuestra naturaleza? ¿Por qué tenemos que dar este giro interno desde lo más profundo de nosotros mismos? ¿Por qué va a ser? Nos dice Joel, porque Dios es inmensamente misericordioso. Porque aun cuando haya sido Él el que trae estas cosas y que nos trae estas consecuencias por causa de nuestra rebeldía o de nuestra dejadez y abandono, Dios siempre es misericordioso. Y a lo mejor, como nos dicen otros profetas, a lo mejor Dios se arrepiente y cambia. Vamos a clamar a Él y decirle, Señor, aquí estamos, sentimos mucho cómo es nuestra naturaleza, cómo es nuestro abandono, nuestra indiferencia, nos arrepentimos de ello y buscamos de ti misericordia. Es el reconocimiento de nuestro pecado y de nuestra rendición ante la misericordia del Señor. El versículo 32 lo dice de otra manera, y es un versículo que se repite, como vosotros sabéis, muchas veces en el Nuevo Testamento. Y todo aquel que invocare el nombre de Yahvé será salvo. Fijaros bien en esta expresión, como la que hemos leído en el versículo 12 y versículo 13. Entonces, si nosotros buscamos esa conversión interna del corazón, ese arrepentimiento, no es que vayamos como soldados a luchar contra los enemigos o que cojamos escobas para matar a la langosta. No es esto, sino que como iglesia y como creyente lo que tenemos que ir es arrepentirnos de verdad en nuestro corazón e invocar el nombre del Señor. Y entonces el Señor, que hemos dicho, mostrará su misericordia y seréis salvos. La salvación no está en acabar con las plagas. La salvación no se encuentra en que las naciones no se peleen y no discuten. La salvación está en el Señor y está en Dios. Pero no se está prometiendo aquí una salvación física que va a venir después. Dice, si venís y encontráis la misericordia de Dios, entonces veréis que vuestra tierra es fructífera. Al final está en las manos del Señor. En un solo instante, Europa ha cambiado. No lo podríamos imaginar. Y en 2 meses nos dimos cuenta que una pandemia lo había cubierto todo, el mundo entero.
Y cuando pensábamos, de pronto, un loco envía sus tanques, invade un país y entramos en crisis económica otra vez, en un instante. Pero es que lo que tenéis que saber es que en un instante Dios puede cambiar otra vez las cosas. Y lo único que nosotros podemos hacer ante esa situación es, Señor, ten misericordia de nosotros. Invocar su nombre, arrepentirnos de corazón. Y lo más importante cuando descubrís en el libro de Joel es que lo que él está haciendo, lo que él está predicando no es simplemente algo que pueda ocurrir en el instante y ya está, es decir, que acaben con las langostas y que venga un poco de orden en el país. No, lo que está diciendo es algo más allá. Esto, dice Joel, esto es una señal de lo que pueden ocurrir a las naciones y de lo que va a ocurrir más adelante. Descubrir después, cuando estéis en casa, las 4 o 5 veces que se nos dice en el libro de Joel el día de Yahvé. Y el día de Dios llegará y entonces las naciones sabrán. Lo repite varias veces. Y creo que esta es la clave de pasar de una profecía actual o presente, circunstancial, a una profecía que tiene que ver con todos los tiempos y la venida de nuestro Señor Jesucristo en la primera y la segunda venida. ¿Veis lo que Dios puede hacer en un instante cambiando la nación de Israel con una plaga de bichos pequeños e insignificantes como la langosta? ¿Y cómo Dios puede traer otra vez orden y bienestar en medio de vosotros? Pues eso es lo que yo prometo que va a ser eternamente. Si realmente hay una conversión, entonces podréis ver que Dios viene a morar en medio de Sión, en medio de su pueblo, para que el mundo y las naciones sepan que yo soy vuestro Dios y que vosotros sois mi pueblo. No solamente es que veas que Dios es misericordioso, sino que el mundo vea que Dios es misericordioso para con su pueblo, que la fortaleza del pueblo de Israel no está en sus buenos campos y su tierra fructífera y las aguas que corren. No, la fortaleza del pueblo de Israel está en un Dios que es misericordioso y que sostiene y que mantiene. Y que la esperanza del mundo que nos rodea no está en las habilidades de las naciones o de los científicos o los sabios o los militares o los políticos o lo económico, que nuestro poder, nuestra esperanza con las naciones o en el mundo futuro está en un Dios que es misericordioso y que sabemos que si actuamos con misericordia, con una buena actitud para con Dios, Él mostrará su misericordia y sus bendiciones. Esto es lo que nos señala y nos muestra acerca de nuestro Señor Jesucristo. La mayor bondad de Dios no es que no haya problemas o que no haya situaciones difíciles. La mayor misericordia de Dios es que viendo la miseria, el estado espiritual, el decaimiento del ser humano, Dios ha tenido que proveer de un remedio, un único remedio más que suficiente, que es la muerte del Señor Jesucristo y su resurrección, pagando por los pecadores, para que nosotros sencillamente, invocando el nombre del Señor, seamos salvos. Porque cuando vosotros vais al Nuevo Testamento y veis esta frase, se está aplicando a Cristo. Todo aquel que invocare el nombre del Señor, Jesús, Yahvé, será salvo. Y esta es la esperanza que nosotros tenemos para con nosotros mismos ante las situaciones difíciles y para el mundo entero. Si en esta tarde, en cualquier momento, por las circunstancias más difíciles que tengas que cruzar, si te arrepientes de tus pecados y confías y confiesas, proclamas el nombre del Señor Jesucristo o el nombre de Dios, Yahvé, serás salvo. Dios quiere que veas su misericordia. Quiere que seas testigo de las grandes cosas que Dios puede hacer. En tu vida en particular, como creyente, en el estado en que te encuentres, sea cual sea el estado miserable en que te puedas encontrar, ven al Señor porque Él quiere mostrar su misericordia en tu vida. Y es el mismo mensaje que estaba diciendo Joel y que nosotros tenemos que decirle al mundo. ¿Queréis ver que las cosas cambian? ¿Queréis ver que hay esperanza? ¿Queréis ver una verdadera salvación? Invocad el nombre del Señor y entonces seréis salvos. Y no solamente eso, sino que entonces podréis ver cosas sorprendentes que nunca antes podríamos haber ni siquiera imaginado. Porque más adelante se nos dice que
esta profecía que se estaba trayendo de Joel, es el momento preciso más glorioso para la iglesia en el inicio. Porque está diciendo el apóstol Pedro, ¿veis lo que está ocurriendo? Que la gente de todas las naciones escuchaban el mensaje de salvación y de perdón en sus idiomas, en sus lenguas. Esto es el cumplimiento de la profecía que dijo Joel hace 800 años, está diciendo Pedro. Él decía que el Espíritu vendría y que sus hijos hablarían y profetizarían. Esto se está cumpliendo ahora, grandes maravillas, y la gente estaba sorprendida. 3.000 personas se convirtieron, hasta 5.000 llegaron a convertirse en aquel tiempo en Jerusalén. Y nosotros tendremos que tener esa misma esperanza. Mirad, las cosas pueden cambiar y pueden ser extraordinarias. Podemos ver cosas que ni siquiera nos podemos imaginar que pueden ocurrir. No es sencillamente decir, hombre, ya ha pasado la guerra, ya han bajado los precios de la gasolina, ya podemos tener leche en los supermercados. No estamos buscando esto. No es simplemente esto. Dios puede hacer cosas mucho más gloriosas y más extraordinarias. Nos podemos imaginar que si realmente nosotros como creyentes rasgamos nuestro corazón, pedimos perdón a nuestro Dios, nos ponemos a bien con Él, arreglamos nuestro interior, buscamos su presencia, invocamos su nombre, Dios puede hacer cosas sorprendentes, inimaginables. Es lo que estábamos hablando en el día de ayer. Estamos acostumbrados a ver cosas hermosas, pero pequeñas. Y Dios puede hacer cosas grandes, súper extraordinarias. Y nosotros lo que tenemos que hacer es, ¿qué paso tengo que dar yo para que Dios haga cosas sorprendentes como en Pentecostés? ¿Qué puedo hacer yo para conmover a Dios y que haga algo de una muestra de su misericordia? Bueno, no lo ha dicho. Convertíos, rasgad vuestro corazón, invocad mi nombre y entonces veréis lo que yo puedo hacer. ¿Queremos esto así también para nosotros? ¿Qué buscamos? ¿Qué nos dice todo lo que estamos escuchando? ¿Estás preparado para algo más? ¿Estás preparado para cosas sorprendentes? Pues yo te voy a decir algo más. Todo esto nos va a llevar a algo mucho más grande y más extraordinario, incluso de la misma presencia de Dios en la manifestación de un avivamiento o de una masiva conversión. Nos va a mostrar el día de Dios, el día de Yahvé. El día en que los cielos se abran y lo podamos ver descender del cielo y ya seamos muertos, que hemos resucitado o los que quedemos aún en esta tierra, podremos ver por fin que se cumplen todas las profecías y que nuestro Señor viene a por nosotros. Y que entonces nos va a llevar como en sus brazos cuando la oveja está perdida, la carga sobre sus espaldas, nos va a llevar a su reino y a su gloria. Entonces veremos la gran maravilla de Dios. Rasgar nuestro corazón implica no solamente que podemos ver cosas maravillosas aquí, sino que nos promete y nos asegura que podremos ver el día de Yahvé glorioso. Y nosotros estaremos en el lado bueno. Que así sea para cada uno de los que estamos aquí en esta tarde. Amén.